Buen día, profesor. Esta es mi participación en la actividad de la reflexión acerca del capítulo 1 del libro La interdisciplinariedad en el proceso docente educativo del profesional en educación. En esta presentación, pues básicamente vamos a hablar de esa pequeña reflexión acerca del libro del profesor Eudaldo Enrique Espinosa Freire, que fue citado al iniciar esta presentación. Bueno, hablar un poco de interdisciplinariedad. Indiscutiblemente hay que hablar de complejidad. Hablar de complejidad en educación es hablar de interdisciplinariedad, de contexto, incluso de un proyecto que conecte diferentes áreas y temas de interés en los estudiantes. Podemos hablar de varios pensadores que han salido en torno a la interdisciplinariedad en la educación, y lo quiero hablar en todos los ámbitos porque igual yo creo que este es un contexto que no solamente se ve en el lado universitario, sino digamos, en mi caso, que trabajo con colegios, y es hablar de que entre los grandes pensadores fue Piaget. Fue uno de los pensadores que inicialmente fue quien propició el estudio desde la contextualización. Y hablo desde mi parte, que tuve la oportunidad, o que soy una de las personas nuevas en educación desde hace un poco menos de 5 años, y es haber llegado a un entorno educativo donde un hecho que causa curiosidad entre todos los pensadores es hablar de una educación particionada en el mundo actual, y que al contrario debe convertirse en una educación compleja, que no solo ayude a formar estudiantes hablando en la parte académica, sino de estudiantes que tengan retos de la vida, que sea una formación mucho más integral. Y en todo este tipo de cosas, Piaget fue uno de aquellos pensadores que empezó a tener una jerarquización de niveles de cooperación e integración de las disciplinas, que posteriormente pues estamos hablando de interdisciplinariedad. Pero él habla, en primer caso, de la multidisciplinariedad, que es un nivel anterior a un nivel un poco más abajo, y que ocurre cuando para solucionar un problema se busca información y ayuda de varias disciplinas, pero sin que dicha disciplina, sin que dicha interacción contribuya a modificarlas o enriquecerlas. También habla de la interdisciplinariedad, que es el segundo nivel de asociación entre estas disciplinas, donde la cooperación entre varias disciplinas lleva a una integración mucho más real. Y la última, que es la transdisciplinariedad, es la etapa superior de integración. Se trata de una construcción de un sistema total que no tuviera fronteras sólidas, como lo enmarca en este caso Piaget. Y hay otras clasificaciones que han ido dando a través de los años, como la de Michaud, Hans, que hablan de la educación en la interdisciplinariedad. Y es que hablar de la educación, en este caso, en cualquier nivel de educación, es hablar de que la educación la sociedad está en constante evolución. Por ende, la educación debe estar también en evolución. Y a través de los años nos hemos dado cuenta que, especialmente en Latinoamérica y en muchas partes de Europa, la educación ha sido tradicional y sigue estancada. Y la complejidad cada vez es más grande en nuestra sociedad, lleva a una situación en la que debemos solucionar problemas cada vez más complejos. La solución de estos problemas exige, en primer lugar, creatividad, estudiantes mucho más capacitados, estudiantes que no vayan a las escuelas solamente a estudiar, y a las universidades a estudiar materias por aparte, un cálculo por aparte, un álgebra por aparte, y primero ver estas asignaturas y luego poder profundizar dentro de su carrera. Entonces, este tipo de cosas son las cosas que la educación tiene grandes desafíos y que cada vez debe ir mejorando. Dentro de las conclusiones que deja la lectura del capítulo, es hablar de que la educación debe evolucionar como lo ha hecho el mundo. Cada vez el mundo más globalizado y la educación cada vez es más tradicional. Que la hiperespecialización debe ser radicada en las instituciones para abrir espacio a nuevos proyectos interdisciplinarios y no disciplinarios como lo que se maneja hoy en día, y que claramente el bajo rendimiento en las instituciones educativas hoy en Sudamérica, y lo puedo hablar desde mi país, es el fiel reflejo de la educación tradicional.
Para finalizar, dejo las referencias que fueron utilizadas para el presente trabajo. Muchas gracias.